muchas gracias. Me da mucho gusto recibir en el Senado de la República a algunas de las presidentas de los tribunales de justicia de las entidades federativas. El día de hoy, hasta el día de hoy teníamos noticia de que existen 6 presidentas. Es para celebrar con una gran fiesta. Véngase para acá, por favor. Véngase para acá. Sí, véngase, por favor, para acá. Bueno, tenemos también la presencia de otras personas que nos han, lamentablemente tuvieron que suspender su visita porque están en reuniones ya sea con el Poder Legislativo de su estado o bien con temas relacionados con el presupuesto. Está aquí la presidenta magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Bienvenida, bienvenida, mucho gusto magistrada, mucho gusto de tenerla de nuevo aquí. Nos hemos visto en otros escenarios, qué bueno que ahora es magistrada, me da mucho gusto. Lo mismo la presidenta María Claudia Barrera Rangel, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Bienvenida, bienvenida de verdad. La magistrada Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo, mucho gusto. Y la magistrada María Eugenia Villanueva Abraham, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Oaxaca. Bienvenida. No, por favor. También saludamos a la magistrada Gabriela Espinosa Castorena, quien nos comunicó que no podría venir y nos acaba de suspender la presidenta de la mesa directiva, la senadora Mónica Fernández Balboa, que nos da mucho gusto saber que ella ha llegado a ser presidenta y que la tenemos entre nosotras. Probablemente, si puede, en un rato vendrá a echarnos un saludito. Bueno, pienso que el número de magistradas que tenemos el día de hoy y que tenemos en el país es representativo de uno de los temas que nos gustaría platicar con todas ustedes: la elaboración de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de paridad. Bueno, quiero agradecer también, antes de continuar, la presencia de la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez. Gracias, Jesusa, por estar aquí. No tarda en incorporarse la senadora Blanca Piña, y celebro también la presencia de la encargada de la unidad de género, la doctora, la maestra Zulma Campos. Ya se incorporó de nuevo, qué bueno que estás aquí, muchas gracias. Bueno, decirles que la idea de lo que queremos platicar con ustedes es conocer su opinión sobre esta reforma que realizamos en materia de paridad en el Senado, por supuesto, y saber cuál es el alcance y las propuestas que ustedes tienen, las preocupaciones que ustedes tienen, el diagnóstico que tienen. Les voy a pedir un favor, que ustedes cada una dé unas palabras de bienvenida y luego despedimos a las cámaras y terminando las cámaras hablamos las netas entre nosotras. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Le doy la bienvenida a nuestra senadora Blanca Piña. Ella es de Michoacán, Jesusa es de la Ciudad de México, aunque ahora está adoptada en Guanajuato, está en San Miguel. Bueno, pues los tribunales son para nosotras instancias fundamentales para el acceso a la justicia de las mujeres. No solo de las víctimas de violencia, sino de múltiples hechos correspondientes, por ejemplo, al derecho civil, al derecho familiar y al derecho administrativo. Perdón, su nombre, por favor. Muchas gracias. No quiero dejar de presentarla. También nos acompaña de Guanajuato. Esperamos que la presencia de cada vez más mujeres en los tribunales contribuya a la emisión de sentencias con perspectiva de género. Esto es, sentencias que no se basen en estereotipos y en prejuicios de género, sino en la matriz de derechos humanos correspondientes. Desde el año de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género, mismo que estipula que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. Por ello, la falta de perspectiva de género de las y los juzgadores desembocan en sentencias como la ganadora en 2018 del premio Garrote del Público
de la organización Women's Link Worldwide, la sentencia se resume en el enunciado, así dice: culpable de acabar con la armonía matrimonial. Así decía una sentencia. Por eso se ganó el premio del Garrote. En la Ciudad de México, una madre buscaba que el padre de su hijo pagara la pensión alimenticia, la pensión de alimentos. Ante su negativa, le contó a la esposa del progenitor la situación. La actual esposa la demandó por daño moral. El tribunal condenó a la mujer por haber roto la armonía y la dignidad del matrimonio. Esas son las sentencias con ceguera de género. Esas no son sentencias con perspectiva de género. Y por ello necesitamos más mujeres como ustedes en puestos de decisión en los espacios públicos, comprometidas con la causa de las mujeres. Mujeres dispuestas a trabajar por la causa de todas. Sé que las presidentas que hoy nos acompañan tienen este espíritu, sé que el esfuerzo que han hecho en sus estados es muy significativo y celebro, por supuesto, como expresó la relatora especial sobre la independencia de las y los magistrados y abogados, la señora Gabriela Gnau, dijo: el establecimiento de un sistema judicial que tenga en cuenta las cuestiones de género es una condición indispensable para la cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna para todos y todas, y el logro de la igualdad de género en la práctica. Pese a los importantes progresos alcanzados durante los últimos decenios, en general, las mujeres siguen sin desempeñar un papel decisivo en la administración de justicia y su igualdad ante la ley y ante los tribunales dista de ser una realidad en muchos países. Por ello, les propongo una primera ronda de intervenciones para entrar a continuación en el intercambio de opiniones sobre el primer tema de la mañana, que es la reforma constitucional en tema de paridad. Posteriormente, les planteo también que hablemos de algunos temas que me parecen muy importantes, como es conocer su opinión sobre la propuesta de Código Penal Único y por qué he presentado una reforma al artículo 73 de la Constitución para permitir la elaboración de dicho Código Penal Único, y la presenté, por supuesto, en recomendación a lo que el Comité para la Eliminación de toda discriminación contra las mujeres, en una de sus observaciones, nos pide a México establecer precisamente un Código Penal Único unificado, así lo maneja, y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación. Por lo que esta recomendación que le hace al Estado mexicano es que reforme el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar este Código Penal Nacional y regule todos los asuntos penales. Ustedes saben que hay un agravio comparado en nuestro país, es decir, por el mismo delito se castiga de manera distinta a los hombres, si es en Querétaro, si es en Chihuahua, si es en Yucatán, si es en Guanajuato. La violación, el abigeato y una serie de delitos son castigados de manera distinta, por lo que quiero saber su opinión y si es una ventaja contar o no con este código en específico a los delitos de los que atentan de manera directa a la libertad, a la seguridad y a la vida de las mujeres. Un tercer tema es el tema de las órdenes de protección en materia de las mujeres víctimas de violencia. Ustedes saben que la Constitución nos da poquitas horas, pero las hemos alargado en diferentes ordenamientos o a solicitud de la víctima o por el riesgo que está viviendo, ustedes se las han ampliado. Pero sí quisiera saber cuál es la eficiencia que tendrían estas órdenes, el reconocimiento por parte de las autoridades del riesgo que enfrentan las mujeres a causa de los actos de violencia que viven por el hecho de ser mujeres y el derecho que tienen a la protección estatal. Entonces, ¿de qué manera consideran que se puede simplificar el proceso de la emisión de las órdenes de protección y maximizar la protección otorgada a las mujeres víctimas de violencia? Por último, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la ley de amnistía para mujeres en reclusión que injustamente han sido llevadas a la cárcel por delitos contra la salud o bien por distintos delitos relacionados con el aborto, como son homicidio en razón de parentesco, o bien el infanticidio o el felicidio, como le han llamado en algunos estados. Como bien sabemos,
Hay entidades federativas en que las mujeres que sufren abortos espontáneos o partos fortuitos son acusadas no de aborto, sino de este homicidio de razón en parentesco que les acabo de mencionar. ¿Cómo consideran ustedes esta posible ley de amnistía y cuán difícil creen que es la revisión de los expedientes de estas mujeres en sus estados? Eso me interesa, nos interesa mucho a nosotras, porque la figura del indulto es federal. Es una facultad, como ustedes lo saben, del presidente y solamente lo puede otorgar a personas sentenciadas por el fuero federal. Por eso es importante el papel de ustedes, presidentas, para que nos digan qué tanto resulta o no resulta difícil la revisión de estos expedientes, que en el fondo no podrían ser más de 4,000 mujeres en total o 4,500 mujeres, que no atentarían para nada a la seguridad de este país. Eso es lo que queremos platicar con ustedes. Nuevamente, muchas gracias por su presencia. Díganme cómo quisieran que abordáramos los temas. ¿Quieren que primero abordemos uno? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto que sí. Vengan, por favor. Sí, mi vida. Bueno, nada más que nos digan cómo quisieran ustedes abordar y cedo la palabra ya a Jesús. ¿No? Nada más una introducción muy sencilla. Tuve la suerte de estar esta mañana a las 9:30 de la mañana en la casa de María O'Higgins. Quizás ustedes no sepan que esta gran mujer extraordinaria, cuya pareja fue el muralista O'Higgins, fue la primera abogada en México que hizo una defensoría para mujeres en la historia por lo menos del siglo XX. María inició una defensoría en Monterrey, en Nuevo León, concretamente en Monterrey, porque se dio cuenta de que las mujeres no tenían defensa. Fue una cosa que realmente es sorprendente y asombrosa, cómo partió de ella directamente y cómo fue una cuestión que a ella se le ocurrió y lo hizo. Entonces hace muy poco le hicimos un homenaje aquí en la Ciudad de México con las 80 o 100 abogadas que ya están trabajando en los ministerios públicos en la Ciudad de México, cosa que tampoco existía, una atención directa para mujeres que ya está en este momento funcionando en todos los ministerios públicos en la ciudad. Entonces, realmente, como dice Malú, es de festejar enormemente que ustedes sean presidentas magistradas, porque urge, imagínense el rezago que tenemos. Si la Ciudad de México recién en el marzo de este año comienza una defensoría para mujeres en los ministerios públicos de la ciudad, ¿en qué situación estarán los estados? Si la Ciudad de México, que pues casi siempre va a la vanguardia en estas cosas, recién lo hace en marzo de este año y nunca antes había existido. Entonces sí pensamos que es de una importancia y de una relevancia que en los estados ya se vaya a mucho más, porque el problema de la violencia hacia las mujeres consideramos que va a ir en aumento. O sea, queramos o no, a mayor empoderamiento de la mujer, pues la reacción va a ser de mayor violencia. Entonces, no solamente hay que escuchar los nuevos movimientos jóvenes de mujeres, porque necesitamos modelos nuevos para atacar esta pandemia mundial, pero además necesitamos mujeres que tomen decisiones urgentes y que en los estados se camine más rápido de lo que nos imaginamos en la defensa de la mujer. Así que yo muy feliz de verlas aquí y de que sean mujeres defendiendo mujeres. Eso es un enorme festejo. Y ahora sí, el mecanismo como ustedes quieran. Blanca quiere hablar. Nada más, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a mí me parece que es una lucha sumamente importante. Yo estoy diciendo y replicando de que es tiempo de las mujeres, y no solamente aquí, en todo el mundo, porque ven lo que estaba pasando allá en Oriente, ¿no? Que todavía tienen la costumbre o la tradición, o no sé cómo se llama, de a latigazos traen a las mujeres. O sea, pensamos eso y decimos qué barbaridad, estamos atrasados. Están atrasados cuántos años, ¿no?
Una sugerencia a todas y que a mí me gustaría muchísimo que todo esto, que los trabajos que hacemos aquí en el Senado y exclusivamente Malú, pues tú eres la presidenta del Senado, se pudieran replicar porque, a ver, se hacen todo el trabajo importante sobre el avance de la lucha en contra de la violencia de las mujeres, se hacen en las ciudades, incluso en los pueblos, pero en las comunidades. Si vamos, todavía nos damos cuenta de que estamos atrasadísimas. Entonces, yo trabajo mucho con la comunidad y cuando vamos a hacer un evento sobre la violencia de género, los hombres casi no nos dejan entrar, o sea, y luego las regañadas que les dan en sus casas a sus esposas, ¿no? ¿Y por qué vas con esa loca? Antes, cuando no era senadora, está loca esa maestra, ¿no? Ahora, esa senadora, ¿qué viene a hacer acá? Sí, porque saben que les pegamos en el patriarcado que hemos sufrido tantísimos años. Mi sugerencia es que todo esto, digo, es un poquito difícil decir que ustedes van a ir a una comunidad, pero ¿por qué no pudieran mandar o enviar compañeras que pudieran replicar todos estos temas tan importantes que hacen que las mujeres de las comunidades que se dedican al hogar piensen, empiecen a pensar y empiecen a reconocer que son sujetos de derecho? Entonces, eso me gustaría que no quedara pues así como en el aire, ¿no? Siempre estoy yo con esta como cuchillito de palo. Vamos a replicar esto en los pueblos, en los municipios, vamos a replicar esto en las comunidades. Y aunque ustedes no lo crean, yo ando allá, Dali. No soy muy especialista en este tema, he aprendido muchísimo de mi compañera Malú Micher, pero siempre, desde que soy activista social, he trabajado en pro de las mujeres. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo quieren ustedes que abordemos los temas? Empezamos por el primero. ¿Les parece bien? Que es el tema de la paridad. Sale. Cedo la palabra, por favor, presidenta magistrada. Su nombre y... Apachurra el botoncito de la izquierda hasta allá. Sí, está bien. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer el que nos reciban en el Consejo, en el Senado. Claro. La presidenta de la comisión. Quiero agradecer el hecho de la oportunidad porque somos precisamente las mujeres empoderadas, 6 en toda la República, increíble porque somos 32 estados, pero también quiero puntualizar, soy la primera mujer en llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca, en 184 años. Se dice fácil, pero no se había podido. Gracias. Independientemente de eso, quiero asegurarles que en Oaxaca son 20 magistrados varones y 8 somos mujeres. Es decir, es un estado en el cual su riqueza cultural es pluricultural, es pluriétnico. Hay todavía 63 pueblos que se manejan por usos y costumbres. Y lo que decía la senadora hace un momento es auténtico. Ahí no permiten que sea el Poder Judicial el que juzgue, sino quiere que sea precisamente el Consejo del Pueblo. Es bueno y es malo. Es bueno porque ellos resuelven lo que a veces el Poder Judicial no puede. Ahí no hay divorcios, ahí hay mediación, ahí hay conciliación. Son las autoridades del pueblo las que permiten que mediante una buena componenda el problema quede subsanado. ¿Mediante cuál? Mediante aportación social para el pueblo. No quieren gentes en las cárceles y yo lo comparto. El hecho de la oralidad penal es muy buena porque es un derecho garantista, es decir, el menor tiempo posible privado de la libertad. Y en los pueblos y en las comunidades indígenas eso es lo que se privilegia, precisamente una conciliación. Ahí no hay divorcios,
mandan a llamar a la pareja, subsanan lo que hay pendiente, si hay que dar alimentos, obligan al varón a darlo. Pero siempre la mujer será la sometida. Por eso dije bueno y malo. Ellas no están acostumbradas a vivir su independencia, su autonomía. Ellas lo único que hacen es plegarse a la voluntad, ya sea del pueblo, ya sea de su padre, ya sea del marido, incluso de los hijos. No quiero extenderme porque es un tema muy importante y todas tenemos esta mañana la maravillosa oportunidad de desarrollarlo y dejarlo en el lugar donde se hacen las leyes, en el lugar donde habiendo mujeres, digo, más mujeres, más justicia, mayor proximidad con el justiciable, una justicia de mayor calidad, de mayor humanidad, de mayor presencia, de mayor cobertura. Hace 24 horas, cuando estaba yo en el izamiento de bandera en mi ciudad capital, estaba yo diciendo, la mujer es el germen fecundo de la sociedad. La mujer, la que mece la cuna, es la única que debería en un momento dado tener voz y voto en su casa. No estoy diciendo que se le quite al marido o al varón o al compañero, pero somos el 52.2 en toda la República mujeres. Las mujeres tenemos que ser ya vistas, reconocidas y sentidas. Voy a dejar el micrófono para que corra y en la medida de las oportunidades podría yo acercarme a los demás temas. Buenos días, muchas gracias. También a la senadora María Jesús, porque lo que nos dice es el esfuerzo de una mujer provinciana. Nuevo León, sí, los norteños son un poco más aguerridos y considero que sus mujeres también. En Oaxaca somos un poco más sumisas, somos un poco más calladas y tal vez somos un poco más dejadas. No sé quién sigue. Ok. Pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias, señora senadora, por la invitación que se nos hizo y porque, por desgracia, no pudimos estar completas las 6 presidentas por reuniones que no pudieron cancelar por su presupuesto y por reuniones de seguridad. Pero me da mucho gusto estar en este tipo de reunión y haber sido llamadas en este encuentro con el cual yo lo veo que es por primera vez en que los poderes judiciales y sobre todo donde tenemos el cargo de representación del Poder Judicial local, mujeres, y que ya lo externó mi compañera, en que pues sentimos mucho gusto, en que yo también puedo decir que Hidalgo acaba de cumplir 150 años de su creación y soy la segunda mujer en 150 años. Es cierto que el tema único, el tema primero que estamos tratando de paridad, pues a mí me dio mucho gusto saber de esta reforma porque creo que podemos hacer mucho en legislación, mucho que opinar, si bien no estamos dentro del legislativo, pero hay mucho que los poderes judiciales podemos opinar respecto a lo que se avecine. ¿Dónde? Pueden ser en nuestras constituciones locales, que es lo que se avecina, tan solo en los nombramientos, en los accesos que pueden tener las mujeres a magistradas, a jueces. Debo de presumir, claro, contrario a Oaxaca, que en el estado de Hidalgo, la verdad, entre juezas y magistradas somos más que los hombres. Esto se ha dado, no porque se haya decidido así, sino que esto ha ido creciendo así. Los concursos que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo se ganan son por grandes mujeres que, así como tomo protesta todo el pleno de magistrados, a veces a 3 o 4 hombres que se ganaron verdaderamente un concurso de jueces, en recientes concursos yo he tomado protesta, la mayoría
a mujeres de carrera judicial que han llegado desde coser el expediente, desde que eran intendentes incluso, y han llegado con una carrera judicial y se han ganado el lugar de juezas, y que hoy me da mucho orgullo haberles tomado esa protesta. ¿Qué hace falta? Sí es cierto que con esta reforma de paridad, pues reformar y adicionar lo que haga falta en todas las legislaciones locales para que efectivamente podamos legislar respecto de cada cuánto o cada qué término una mujer deba de llegar y accesar a cargos de niveles altos, como ser presidenta de un tribunal. O sea, no podemos dejar que en 180 años o que en 150 años solo haya habido una mujer o dos mujeres. Yo creo que es necesario que, gracias a la reforma que hay de paridad, pues opinar sobre lo que tengamos que legislar a nivel local para que tengamos precisamente ese lugar, tan solo en poderes judiciales. Número de magistrados, número de juezas, sí es cierto que es un 60-40, pero más de mujeres. La presidenta del Tribunal Estatal Electoral en Hidalgo es mujer. La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa es mujer. Sí lo debo de presumir. Creo que vamos avanzando en el estado de Hidalgo en este tema, y con toda la voluntad. Creo que también traigo aquí algunos temas que, si se vale sugerir, pues las sugerencias que usted mencionó hace un momento, hay muchas cosas donde legislar. Tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hace mucha falta hacer especificaciones concretas de competencia que le toca, por ejemplo, al Poder Judicial local en cada estado, porque eso no está perfectamente delimitado. Usted mencionaba hace un rato también, y si me estoy adelantando, perdón, en el tema de las medidas de protección. Yo también tengo la opinión, y siempre hemos dicho que las medidas de protección no solo deben ser de 60 o de una prórroga hasta de 90, sino yo creo que hace falta no poner un límite, sino simplemente quitar el límite. O sea, el Ministerio Público y el juez pueden aprobar que se dé una medida, pero hasta en tanto cese la violencia. O sea, no necesariamente 60 o 90, porque déjeme decirle que en el Estado lo que hemos hecho es, como es un límite de 60 o de 90 de prórroga, lo que se ha hecho es que, terminada la medida, se vuelve a pedir. Y el juez la vuelve a ratificar como si fuera nuevamente una medida. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo volver a decir que existe otra prórroga, porque no existe. Pero si se van a hacer adecuaciones legislativas, hasta en el Código Penal único, a mí me parece genial, porque hay temas tan específicos como, por ejemplo, el delito de violación. El delito de violación, a fuerza se habla de que tenga que ser con una, digamos, una violencia física o moral. La verdad es que eso se debe de eliminar. Digo, es una propuesta muy personal y platicada con jueces penales del Estado, porque es necesaria simplemente no obtener el consentimiento de la mujer. Bueno, mujer u hombre. O sea, simplemente el que no hubiera el consentimiento, no tienes por qué preocuparte de estar yendo a probarle a un juez que a fuerzas tuviste una presión física, una violencia física o moral. Simplemente no haber obtenido el consentimiento. Entonces, hay muchas opiniones al respecto. A mí me da mucho gusto que estemos en esta mesa, en este acercamiento, en donde sí podemos ser escuchadas, como mujeres sobre todo, y poder exponer lo que en temas somos comunes. La autonomía de poderes judiciales, siempre he dicho, es solo nuestra labor. La que hace un juez o un magistrado en una sentencia, es cierto, no debe de tener a nadie por encima que le esté dictando y diciendo cómo, pero no como Estado. O sea, no por niveles de gobierno. Todos somos Estado, todos somos gobierno, federal o local. Y lo que hay que hacer, sí, es hacer un trabajo unidas, pero como Estado, para responderle a la sociedad. Pues creo que esa es mi intervención. Muchas gracias. Nada más una sugerencia. Creo que, como son varias rondas las que tendríamos que dar de varios temas, a nivel general me parece que es extraordinario lo que están diciendo, de verdad. Cada vez me dejan más sorprendidas, como que la segunda en el Estado y la primera en el Estado, de las magistradas, porque es increíble, ¿no? O sea, como dice la magistrada, al rato van a ser otros 180 años, ¿no? Para que lleguen.
Pero bueno, si les parece, esto es como una intervención general y luego sí vamos a aterrizar concretamente en... Ahí está. Buenas tardes. Para mí es un placer estar el día de hoy en esta mesa de trabajo. Gracias por la invitación, senadora Marta. La verdad es sumamente interesante todo lo que acabamos de escuchar y quiero compartirles que en el estado de Guanajuato acabamos de celebrar el 195 aniversario precisamente del establecimiento del Poder Judicial y en todo este tiempo han existido 2 mujeres. Yo soy la segunda mujer que ha accedido a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. No fue fácil, porque efectivamente existe una resistencia por parte de los compañeros varones para poder acceder a puestos de empoderamiento. Y lo puedo decir también con mis compañeras magistradas. De 20 magistrados que conformamos el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, únicamente 6 somos mujeres. Parece que vamos disminuyendo el número de mujeres con que se integra nuestro Pleno. Antes éramos 8, ahora ya nada más somos 6. Y he de decirles que todas las mujeres que integran este Pleno han llegado a través de un concurso de oposición. Es decir, a nadie, absolutamente a nadie, le debemos el que estemos en una magistratura o en un puesto como jueces. No han sido designadas. No hemos sido designadas. Hemos tenido que concursar. Si bien es cierto, se integra una terna entre los sustentantes y somos electos a través de las calificaciones de estos que integran una terna, ninguna de mis compañeras magistradas ha llegado por una designación. Todas hemos llegado por concurso de oposición. Claro que representa un mayor esfuerzo para nosotros como mujeres, pero demostramos que tenemos la capacidad, la entereza y los conocimientos para poder estar en un puesto de empoderamiento. Hay muchísimos retos, muchas áreas de oportunidad para nosotros como mujeres, porque aún estando en un puesto de empoderamiento tenemos que lidiar con ese sesgo del machismo que todavía priva hasta en los puestos más importantes. Por supuesto que el grueso, y vuelvo a insistir, el grueso de nuestros jueces son mujeres. Tenemos en Guanajuato 154 mujeres, porque llegan a través de concurso. ¿De cuántos jueces? Tenemos 154 y 122 hombres. Pero los hombres, igual que las mujeres, llegan también a través de un concurso de oposición. Y las mujeres son más, pero insisto, no porque les hayan dado la designación directa, sino a través de un concurso donde han demostrado sus conocimientos y por eso son designadas jueces de partido. Por eso insisto Cosa en que no aplican a los hombres. Es de distrito, o sea, partido es como una circunscripción territorial. Sí. Porque aquí luego el partido parece... No, de una circunscripción territorial. Sí, claro, jueces y juezas. Y por supuesto que debemos nosotros privilegiar, y creo que coincido plenamente con la magistrada Blanquita, en ciertos delitos como es la violación, que no se requiere que se tenga que demostrar que existe una fuerza física o moral, simple y sencillamente con el consentimiento o no de la víctima, decir no, con eso basta para que se configure el delito. Y así como ese feminicidio, el tratamiento que debe dársele a la víctima desde las fiscalías, desde los jueces, el acompañamiento, las personas que tienen que estar capacitadas para atender estos temas. Y más aún, familia. ¿Qué pasa con familia? No obstante que se privilegia la suplencia de la queja en aquellas partes que son vulnerables, donde generalmente también la mujer es vulnerable en estos temas tan sensibles, así como los menores de edad. Necesitamos
las medidas de protección, abrir nuestro abanico, no limitarlo, las casas de acogida, las condiciones en las cuales se encuentran, el que reciban tratamientos psicológicos, el que lleven el acompañamiento con sus hijos, el que estemos atentos en su evolución, porque esto es un círculo vicioso. Para que la mujer lo rompa es muy complicado y necesita del acompañamiento de varios actores, incluyendo el juez, que debe de juzgar con esa perspectiva de género para lograr efectivamente un equilibrio entre las partes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, de nada. Miriam. Gracias. Magistrada. Gracias, senadora Malú. Nos conocemos de tiempo atrás y como bien lo dijo, hemos coincidido trabajando. Yo creo que es bien importante lo que todas hemos expresado, el reconocimiento y agradecimiento de que se nos tome en cuenta. Ustedes hacen las leyes y nosotros somos los que las aplicamos. Y difícilmente hemos venido al Senado o a la Cámara de Diputados a hablar de temas de con quienes aplicamos la ley. Y claro, por supuesto. Entonces hay un reconocimiento, un agradecimiento, pero también un señalamiento de lo mucho que podemos aportar sobre estos temas, no solamente quienes presidimos los tribunales y que podemos contar la experiencia que nosotros hemos tenido al frente como mujeres, sino también hay muchas juezas y muchos jueces quienes podrían contribuir en foros regionales, porque las realidades de nuestro país son muy distintas de acuerdo a nuestra posición geográfica. Y eso sí es algo que quiero puntualizar. Al igual que mis compañeras, yo en Coahuila fui la primer mujer en más de 180 años en presidir el Tribunal Superior de Justicia y por lo tanto ser la representante del Poder Judicial en el Estado. Nunca antes una mujer había ocupado ese cargo y en más de 180 años. Y ahora las realidades son bien distintas. Por ejemplo, en mi estado, Coahuila, somos 2 mujeres magistradas en el Tribunal Superior de 16, es decir, un 12.5%, pero no se preocupen, yo tengo todos los datos de todas las juezas hasta el 2018, hombres y mujeres por estado, porque yo puedo dar una buena noticia considerando para la paridad la labor de juzgadora de primera instancia, jueza o juez. Y puedo decirles que hay en el 2018 64,310 jueces y juezas, y de esas el 57% son mujeres. ¿Sí? Son más juezas en los poderes judiciales locales que jueces varones. Y pero la diferencia está precisamente en las magistraturas. Ustedes como expertas en temas de género conocen y saben que a mayor responsabilidad, mayor dificultad para la participación de las mujeres, a mayor sea el cargo de dirección o de decisión, es más difícil que participe una mujer. Y es precisamente en el tema de las magistraturas donde debe de observarse, y en ciertos estados, y también lo tenemos distribuido por estado. Por ejemplo, yo voy a destacar los estados que menos juezas y jueces tienen. Menos juezas tienen San Luis Potosí con un 35%, Oaxaca con un 34%, Guerrero con un 38%. Son quienes participan menormente en estas entidades, y habrá que ir a revisar cuál es la cultura que prevalece, porque los obstáculos para que una mujer avance en su carrera profesional tienen que ver con los lastres culturales, con los estereotipos, tiene que ver con toda la carga que se le da a la mujer para que
participe haciéndose responsable en mayor medida del cuidado de la familia, de los hijos, de los enfermos y de los adultos mayores. Entonces creo que todo esto debe de observarse. Es bien importante ver cuál es el comportamiento. Para aquellos estados se pueden hacer acciones efectivas. Sí ha habido ya ejemplos de concursos, porque todas las jueces y todos los jueces del país, para llegar a hacerlo, tienen que presentar un examen de oposición de méritos, pero no hay quien se escape. Por eso también queremos venir a romper la visión que se tiene desde el Senado de esta dependencia de los funcionarios judiciales a otras instancias, porque cuando seguimos el canal del Congreso, luego vemos a senadoras y senadores que hacen uso de la voz en tribuna y hacen afirmaciones que están pero completamente fuera de la realidad de lo que se vive en los poderes judiciales locales. En los poderes judiciales locales, también es importante decirlo en esta tribuna, tenemos muchas necesidades, porque nuestros presupuestos son limitados. Apenas están ustedes discutiendo si en el 116 se puede o no poner el 2% como mínimo del presupuesto estatal, cuando estamos nosotros rebasados de todas las necesidades de brindar justicia a las personas. El 70% de los juicios que existen en este país están en la justicia local. Y hay una indebida distribución de los recursos en el país, porque los recursos se centran a la justicia federal, cuando los que los necesitamos son los que hacemos la talacha de todos los días. Entonces creo que es bien importante que podamos participar. Me parece que yo diría que hay mucho que tenemos que aportar. Tenemos datos concretos que le ayudaría a ustedes a no tener que abonar sobre el mismo camino. Aquí tengo el documento que ahora con el desarrollo tecnológico se los paso en el WhatsApp y inmediatamente cuentan con datos ciertos de cuáles duros, de cuál es la realidad que cada una de las entidades tiene. Y pueden empezar a hacer comparativos y podemos empezar a ver estos temas que todos son sumamente importantes, pero que no se agotan en una reunión, que tiene que haber una infinidad de reuniones para poder tener los datos claros, porque es tanta la información que existe que me parece que pretender agotarla en una sesión a nada nos va a llevar. Es simular que estamos consultando con los actores principales. Si no aterrizamos necesidades concretas, esto no va a ayudar. En la paridad podemos hacer, ya lo han hecho antes, exámenes solo para mujeres, para aquellas entidades en donde no exista paridad, pero ya vimos que a nivel nacional supera en juezas. ¿Qué va a pasar con magistrados y magistradas? Porque la realidad es otra. En la paridad hay entidades en donde los magistrados y magistradas también llegan por oposición, pero hay otras entidades en que siguen un procedimiento distinto, y todas las entidades tienen un procedimiento distinto. Sí, hay una iniciativa para reformar el 116, que parece que quedó en el olvido por aquí, pero que se había establecido que se pusiera también exámenes para magistrados. Nosotros, ningún poder judicial se opondría a eso. Ningún poder judicial se opondría a eso, porque en los poderes judiciales locales sabemos que lo que importa es el conocimiento que tengas del derecho para hacer bien tu trabajo. No es una prebenda política, no es una situación de compadrazgo o amigazgo lo que va a resolver el problema de justicia en el país. Entonces, para la paridad podemos encontrar acciones afirmativas que nos ayuden a llegar
a aquel lugar en donde se toman las decisiones, como son las magistraturas y en este caso las presidencias de los tribunales, y encontrar el camino en donde todos estemos de acuerdo para beneficio de construir sociedades más incluyentes. Muchas gracias. ¿Cómo crees? No, por favor, todas tenemos voz aquí. Todas. Le quitaría yo una participación a las presidentas y... No, adelante. Si usted quiere alguna inquietud compartirnos, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Soy magistrada en Guanajuato y soy también, porque soy magistrada supernumeraria, esto significa ser magistrada suplente, soy también jueza en materia familiar. Entonces, bueno, qué bueno que se están generando estas reuniones. Yo las felicito de verdad a las que han llegado a este lugar de empoderamiento como presidentas de tribunales de justicia. Como jueza, y seguramente ustedes también lo saben, se viven muchas carencias, se viven muchas dificultades, se siente a flor de piel el dolor de la gente, se transmite el dolor de las personas cuando hay violencia, cuando hay niños, etcétera. Y bueno, la paridad de género parece que viene a solucionar un poco todos estos problemas. Ojalá que pronto las leyes secundarias se aterricen perfectamente y esto vaya cada vez mejor. Me llamó mucho la atención la idea de la senadora en cuanto a las leyes, en cuanto a las medidas de protección, por el tema que me ha tocado vivir. Me parece pues que todavía nos falta una conciencia sobre estas medidas de protección que deben ser más amplias, que deben ser seguras, que deben de dar confianza a las mujeres en las autoridades, y que deben de darle confianza de que sus hijos también van a estar bien, porque muchas mujeres no se acercan porque temen también ser separadas de sus hijos. Es muy importante que las casas donde se resguarden a las mujeres se retome este tema. Ojalá que pudiera ser en el Senado de la República. Las casas de las mujeres deben de ser retomadas, porque sobre todo ellas necesitan un tratamiento psicológico y necesitan ser empoderadas. A los refugios, sí. Y no, fíjese que tenemos experiencias buenas. Quien lo cerró. Bien, sí. Pero era muy buena. Sí. Es que sí, las mujeres necesitan este apoyo reforzado, me parece que sí. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que en un primer saque estamos ya, bueno, decirles que esta era una reunión. Yo agradezco a mi equipo que aquí pusimos salón y cámara y todo. La idea era compartir entre nosotras, conocernos. O sea, si no cerramos filas, compañeras, fuéramos 20,000 o fuéramos 6 y nosotras, un grupo de senadoras preocupadas por ustedes, vamos a hacerlo y finquemos un compromiso de verdad. Y qué bueno que aceptaron venir. Lástima que nos faltaron estas dos compañeras, pero sé que estarán presentes en próximas reuniones. A ver, yo tengo una preocupación y voy a manifestarlo para ver qué dicen. Es que habías dicho que un ratito con cámaras y luego se quitaba. Sí, un ratito con cámara. Nada más sí necesito que antes de que se nos vayan las cámaras y nos dejen aquí hablando netas, sean tan amables nada más de decirnos, no, yo creo que con esto tenemos para el primer saque y luego ya le seguimos en nuestro grupo aquí internamente, porque sí creo que hay unos temas muy importantes que tenemos que recurrir. Yo celebro esta reunión. No sé si alguien más quisiera decir algo sobre el otro tema que fue no las medidas de protección, sino amnistía. El tema de la amnistía. A mí me gustaría saber su opinión, nada más, porque es una reunión que tiene que ver con el legislativo y ese tema tiene mucho que ver con nosotras. Me estoy refiriendo, y por favor entiéndanmelo, yo mandé una carta al presidente. En esa carta le expreso al presidente, al haber hablado él del indulto, le decía yo, toma en cuenta
la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres. ¿A qué me refiero? No únicamente ver el delito, ¿no? Transportó droga, delito contra la salud, no, sino qué condición de vulnerabilidad, que son los lentes estos que nos han enseñado a ponernos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, y creo que ustedes conocen más que yo, que les tengo que dar a ustedes platicar. Oaxaca, o Chiapas, creo que es Chiapas. Una mujer indígena, violada, se acredita la violación, no le ayudan a interrumpir su embarazo, nace el producto de esta violación, un niño, nace con parálisis cerebral, con graves problemas de salud, tiene este problema gravísimo de salud, no tiene dinero para mantenerlo, hay gente que le empieza a hablar al oído y le dice, pues con lo que ganas nunca vas a poder mantener ni el tratamiento, ni llevarlo, ni traerlo. Y le empiezan a ofrecer que distribuya droga. Empieza a distribuirla, evidentemente la cachan, va a dar a la cárcel con una sentencia inmensa. Era la única que cuidaba al niño, no tenía redes familiares y además va a dar a la cárcel y el niño está en manos del DIF. O sea, ¿cómo le hacemos para esta situación de pobreza, de vulnerabilidad, de desconocimiento de estas mujeres que se meten en estos embrollos para sacar adelante a sus familias? Bueno, este es un ejemplo, pues, ¿no? Por supuesto, cuando hay sangre de por medio, delitos de sangre, entonces las cosas nos ponen muy difíciles y a eso no nos estamos refiriendo. Estamos refiriéndonos a los temas donde no ha habido esta visión distinta o la vulnerabilidad a la que estaba expuesta, no tanto el delito, sino la vulnerabilidad que tenía, pobreza, ser indígena, en situación de alto riesgo, etc. Yo lo dejo sobre la mesa para que nos hagan el favor de emitir su opinión. Sería la magistrada, la magistrada Blanca, Claudia Barrera, por favor, tome el uso de la palabra. Además, perdón, se suma a lo que dice Malú, la condición de las mujeres encarceladas, que es infinitamente más grave que la de los hombres en todos los casos. Hemos visto recorrido diversos penales aquí en los estados, en donde los hombres sí son atendidos por sus mujeres, mientras que en las penales de mujeres no hay nadie que las visite. Entonces suma todavía una condición más trágica por la cuestión de género. Muy bien, venga, magistrada. Sí, muchas gracias. La verdad celebro el que exista o se proponga esta ley de amnistía para las mujeres en reclusión, porque cada una de nuestras mujeres que se encuentran en los centros de rehabilitación, además de sufrir la privación de su libertad, sufren el 100%, si no el 99.99% de nuestras mujeres internas, el abandono familiar. Se encuentran realmente solas. He de decirles que en el estado de Guanajuato, en la próxima semana, voy a tener una reunión con nuestras mujeres internas en el Centro de Rehabilitación de Guanajuato, capital. ¿Por qué me interesó a mí estar en contacto con ellas? Porque tuve un acercamiento con Secretaría de Seguridad Pública, donde quería yo saber las condiciones en las cuales se encontraban nuestras mujeres. Nosotros como mujeres tenemos que ser las más sensibles para estar atentas en lo que les está pasando a aquellas que cometieron alguna infracción y ver cada caso en particular, qué fue las condiciones que las rodearon a cada una de ellas para poder haber cometido una infracción que es sancionada por nuestra ley penal. Caso por caso, porque cada caso es diferente. Cada caso rodean a nuestras mujeres circunstancias especiales que las orillaron a cometer algún ilícito. Y qué bueno, lo celebro, porque esas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran nosotros como presidentas, como magistrados penales, tenemos que darles el seguimiento y no limitarnos a emitir una sentencia condenatoria o que nuestros jueces de ejecución puedan visualizar esa sentencia y ver las condiciones en las que se encuentran, porque es obligación de los magistrados
penales también estar atentos y darles el seguimiento. Y más a nosotros como mujeres que estamos en puestos de empoderamiento y que sabemos lo que se sufre, sabemos lo que ocasiona el que inclusive cometamos un accidente de tránsito, el trato diferenciado que existe entre un hombre y una mujer. Imaginemos aún mayor las condiciones en las cuales son tratadas nuestras mujeres que se encuentran internas. Así que, me encanta escucharla. Pues es que me fascina escucharlas. Pues, estoy feliz como hombres. No, la verdad lo celebro y creo que al menos en Guanajuato existe el compromiso de la presidenta de estar cercana a nuestras mujeres que están en centros de readaptación para ver las condiciones en las que se encuentran y ver su situación jurídica y por supuesto, pues bueno, sería yo la primera en estar ahí muy atenta para poder ver las condiciones y la manera de, legalmente por supuesto, de poderlas, que ellas purguen lo que falta de sus condenas en otras condiciones a través de medidas alternas que por supuesto pueden darse apegadas a la ley. Digo, apegadas a la ley o fuera. Claro, pues, muchas gracias. Se me apuntan de senadoras, por favor. Presidenta magistrada de Oaxaca. Nada más por favor. quisiera yo abundar algo en lo que dice la compañera presidenta. La sensibilidad y la vulnerabilidad de nuestras mujeres en prisión es tan frágil como así de grande es su compromiso familiar. Cuando se trata de un recluso varón, el que la visita es la esposa, la madre, la hija, la abuela, pero la novia, la compañera, los propios hijos. Las otras Pero compañeras. cuando se trata de la mujer presa, Pierde todas sus redes. no la visita nadie. Es más, los propios hijos la rechazan y la culpan de la situación. Estuve de jueza familiar 4 años y 20 años en sala familiar. Siento que la materia familiar, comparada con la materia penal, es todavía más sensible, es todavía más dolorosa, porque es donde nos damos cuenta que el centro íntimo, lo más vulnerable, pero a la vez lo más cálido, lo más acogedor, que es el hogar, que es el núcleo para que la familia se concentre, es lo más peligroso, es lo más riesgoso. La violencia intrafamiliar o familiar se da primeramente en casa. Al rato, cuando estemos a solas y no tengamos a las cámaras, cuento un detalle de una afectación para con niñas de 3 y 2 años. Pero en este momento les quiero decir que en Oaxaca se ha dado ya un primer paso. Oficialmente está declarado este año como la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es decir, el gobernador ya hizo un primer paso, un primer acercamiento. Quiere que en todos los casos de feminicidio y de homicidio y de violación se privilegie la situación de las mujeres. Quiere que tengan una atención primaria, quiere que tengan un mayor acercamiento en fiscalías para que les den el primer acompañamiento. Eso es básico. Si tenemos a la mujer esperando para declarar, lo único que estamos haciendo es revictimizarla, porque le estamos duplicando su dolor. Voy a contar un solo caso, menos difícil que el que voy a contar a solas. En una casa de pueblo, papá y mamá con 3 hijas. El papá abusa de la niña mayor, 11 años, sabiéndolo la madre. El padre abusa de la niña de 6 años, la segunda, con el consentimiento de la madre. Pero cuando la última, María, tiene 4 años, empieza el padre: prepárame a María. Está muy chiquita,
prepárame a María. Para no hacerles el cuento, un día ya no se lo pidió, sino le ordenó: me pasas hoy a María. Esa noche a la niña, desnudos los padres, la niña llorando porque pese a la edad sabía el peligro inmanente que significaba ese momento, se acuesta con los padres, el padre abusa, la niña llorando se baja de la cama y buscando su protección fue a la cuadra donde estaba la abuela paterna. La abuela paterna, nada más verla llegar y verla sangrando, la envolvió en una sábana y se la llevó al Ministerio Público para denunciar a su hijo y a su nuera. Me tocó que la magistrada en materia penal me compartiera este suceso. Eso ya no puede ocurrir. Pero estamos en el siglo XXI, postrimerías del XXI, el siglo que presumiblemente es el dedicado a las mujeres, y todavía ocurren esos casos con nuestras niñas. Es todo. Muy bien. Historias. Sí, por favor, por favor. A mí me gustaría, pensando, digo, hay que tomar en cuenta que cuando venimos a esta reunión nosotras no teníamos idea de qué temas iba a tratar. Claro. Somos gente que nos gusta el estudio. Eso es. Y entonces Podemos emitir podemos opinión, encontrar claro. algún camino. Pero aquí a bote pronto, yo estoy recordando que hubo un camino sin necesidad de que existiera ley de amnistía para las personas que habían sido torturadas y que obtuvieron una sentencia y se revisaron sus casos por un criterio que la Corte dio. Ya hay. Entonces, se trata también de haber vulnerado los derechos y el debido proceso cuando no juzgas con perspectiva de género. Si tú no juzgaste con perspectiva de género, no identificaste que había una relación de poder entre un hombre y una mujer que hacía que las condiciones fuesen distintos, no verificaste que las pruebas lo anunciaron, no sopesaste cuál era el impacto diferenciado que iba a tener esta decisión del caso que estás juzgando, puede generarse un criterio igual y la revisión por haber vulnerado el debido proceso. Podemos encontrar caminos, pero siempre sabiendo que lo que no podemos perder en esta sociedad es que quien fue responsable de un crimen pague por él, eso sí, juzgando con perspectiva de género. Y quiero referirme a que normalmente se da, aquí se dijo en tu entrada, senadora, cuando hablabas del premio Garrote, a la sentencia peor, a la que se le da una gran difusión, pero no se le dio una gran difusión a la mejor sentencia, ni a la mejor juez del año que sacó justicia ahora, y que fue precisamente por una sentencia de perspectiva de género en materia penal, en donde una juzgadora coahuilense ve que una mujer comete homicidio por ser víctima de violencia constante y sistemática y le declara que hubo legítima defensa. Entonces creo que estos casos también deben de ponerse sobre la mesa. Y era de Coahuila y se juzgó en Coahuila. Y nada menos ayer, bajándome yo del avión, estaba recibiendo la llamada de que en segunda instancia se confirmó en la sala regional de La Laguna, de Torreón, una sentencia de primera instancia también dada en perspectiva de género, en donde acerca de un feminicidio, en donde las pruebas son valoradas porque el homicidio, y esto es lo interesante, el homicidio es por atropellamiento con vehículo, por arrollamiento. Es bien difícil que digas, oye, ese es un homicidio, y menos un feminicidio que tiene características especiales.
pero se logra acreditar, y este es un muy buen trabajo de las fiscalías y un muy buen trabajo de los peritajes, de las pruebas que ofrecen a los jueces y en este caso a los magistrados que integran el Tribunal de Alzada, en donde puede acreditarse que la violencia es constante y que fue esta premeditación hacia el homicidio para aparentar un accidente y fue por arrollamiento y quedó plenamente demostrada la participación. Entonces, que todavía habrá que esperar el resultado de los juicios de amparo, etcétera, pero ya está confirmada la sentencia de primera instancia en donde se aplica la perspectiva de género. Y creo que esos son los temas que debemos de dar a conocer y de hacer más énfasis, más que en aquello malo, que eso es importante para que nosotros lo corrijamos. Pero sí hay cosas muy buenas que se hacen desde la justicia local. Muy bien, pues si están de acuerdo, agradecemos a las cámaras su presencia, muchas gracias y gracias por su presencia. Vamos a tener una reunión cerradita y muchas gracias al canal del Congreso y a las cámaras que están aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, por favor. Sí, las dos cosas quieres hacer. Las dos cosas quieres. Nuestra foto.